Vamos a continuar esta mañana, hermanos, en la segunda carta de Pedro. Estamos en el capítulo 3 y les invito a comenzar leyendo los versículos desde el 3 hasta el 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El domingo anterior considerábamos que Dios quiere que sus hijos tengamos siempre memoria de su palabra que Él reveló a sus profetas y mandó por Jesucristo. Dice en la carta a los Hebreos que en otros tiempos nos habló de diversas maneras y por los profetas, pero hoy nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. Y Dios quiere que tengamos eso en memoria. Aquí nos cuenta en los primeros versículos de este capítulo lo que habíamos estado considerando el domingo anterior. El énfasis habíamos puesto, porque creemos que esa es la intención del pasaje, en que nuestra firmeza debe ser sobre la palabra de Dios revelada en las Escrituras. Las Escrituras que son ciertísimas, que no van a pasar y que no tienen cambio. Van a pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no va a pasar. Su palabra es fiel y Dios es fiel en lo que declara. Y entonces Él nos manda persistir e insistir con firmeza en su palabra. Porque leíamos también que vendrá tiempo, y ya estamos en ese tiempo, en que la gente ya no querrá oír la sana enseñanza de la palabra de Dios y se irá tras los que les digan las cosas que la gente gusta de oír. Como decían a los profetas, y está registrado eso, si quieren buscar en Isaías 30:10, es uno de los pasajes, hay muchos otros. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 10, que le decían así a los profetas de Dios: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Hay otro pasaje que quiero revisar con ustedes, repasar en segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Es muy interesante. Aquí tenemos, para contextualizar un poco, ustedes saben que Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del norte, que se llamaba Israel, y el reino del sur, Judá. Y en este tiempo, en el contexto aquí, a veces ellos estaban en guerra, pero en este momento están de buenas
el rey de Israel y el rey de Judá. Y el rey de Judá, que es Josafat, visita a su amigo el rey de Israel, que es Acab, ¿sí? Y voy a leer y saltando algunos versículos en el capítulo 18. Estamos considerando aquí el tema de cómo el hombre, el corazón del hombre natural no quiere escuchar las palabras de Dios, ¿sí? Prefiere que se le digan cosas lindas, aunque sean mentiras, ¿sí? Y dice que Josafat descendió a Samaria, dice en el versículo 2 del capítulo 18 del segundo libro de Crónicas, para visitar a Acab. Y al final del versículo 2 dice que Acab le persuadió, o sea, le convenció a Josafat para que fuese con él contra Ramot de Galaad. Esto es a una batalla contra los galaditas. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y Josafat dice que sí, nosotros somos como hermanos, sí, claro que me voy a ir contigo. Dice en el versículo 4, además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Sí, vamos a ir, pero vamos a consultar a ver qué dice Dios. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas. Estos 400 profetas eran los profetas que le lisonjeaban, que le decían lo que él quería escuchar, ¿sí? Y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. En versículo 6, pero Josafat, el rey de Judá, dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Sí, profeta de Dios. Yo te estoy preguntando si hay profeta de Dios. No estos tus profetas que te dicen, todos te dicen lo que vos querés escuchar. ¿Algún profeta de Dios queda por aquí? Sí, para que por medio de él preguntemos. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Llámale, vamos a ver qué dice, ¿sí? Voy a saltar un poco y dice ahí que este enviado del rey Acab llega junto a Micaías y le dice ahí en el versículo 11, dice: de esta manera profetizaban también los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló a Micaías diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Claro, este era profeta de Dios, ¿verdad? Yo no voy a decir lo que los otros están diciendo para agradarle al rey, ¿sí? Voy a decir lo que mi Dios me dijere. Y así, no voy a leer todo el texto. Ustedes, si quieren, después pueden revisar. Micaías, el profeta de Dios, le profetiza lo que Dios le dice. Le dice: si te vas a esa batalla, te van a matar, ¿sí? Y efectivamente, pero como eran 400, luego 400 contra uno, bueno, entonces él le hizo caso a los 400 que le decían lo que él quería escuchar. Y efectivamente fue herido, y dice al final del capítulo, segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 34, y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol, ¿sí? Murió desangrado.
Lo que quería resaltar aquí es lo mismo que leímos en Isaías 30:10. No nos profetices lo recto, decinos cosas agradables, ¿sí? Decinos cosas halagüeñas. El domingo pasado habíamos entrado, mantengan por favor señalado ahí en Segunda de Pedro capítulo 3, porque ese es nuestro pasaje central. Y habíamos entrado en el versículo 5, donde dice, estos ignoran voluntariamente. ¿Qué cosa ignoran? Aquí se refiere a algo específico, a algo puntual, aunque esta ignorancia se puede aplicar a todo lo que Dios revela al hombre y que el hombre prefiere desconocer, ¿sí? ¿Qué cosa dice aquí que ignoran voluntariamente? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua. Y entonces dicen, lo que leíamos en el versículo anterior, pero el mundo siempre fue así, nunca pasa nada, ¿sí? ¿Dónde es lo que está eso de que Dios va a venir y va a castigar y todo eso? No, todo sigue igual desde la creación. Eso dice en el versículo 4, ¿verdad? Parafraseando. Pero ignoran voluntariamente. ¿Qué es lo que ignoran voluntariamente? Y cómo fue creada la tierra, que era todo agua, ¿sí? Eso es lo que dice acá en los versículos 5 y 6, ¿sí? Que el mundo tenía ciertas características. Todo esto conocían ellos en su tiempo porque les había sido transmitido, estaba escrito. Hoy día nosotros también podemos conocer, ¿verdad? Porque hay evidencias arqueológicas, históricas, pero por sobre todo porque creemos en lo que Dios ha revelado en su palabra, no en la falsamente llamada ciencia. La palabra de Dios nos muestra que había un clima en el mundo de entonces, ¿sí? Ese que pereció anegado en agua, dice. Había un clima distinto, un clima perfecto. La alimentación de aquellos hombres era vegetariana, ¿sí? Había una convivencia pacífica entre hombres y bestias, ¿sí? También entre las bestias, entre sí, cosa que cambió después. Vemos esos relatos en el Génesis, pero nosotros no vamos a entrar en detalle sobre eso ahora, en este momento. Ese mundo pereció anegado con las aguas del diluvio y la tierra cambió notablemente, y ya no es así como al principio de la creación, ¿sí? Pero estos ignoran voluntariamente, ignoran que vino el castigo, el juicio de Dios. Ignoran voluntariamente. Les invito a ir a Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tenemos por tanto que la revelación de Dios se da en las cosas creadas y también especialmente en la revelación escrita. Pero todo eso ignora voluntariamente la humanidad. ¿Y por qué? ¿Por qué prefiere ignorar la humanidad estas cosas claramente visibles y reveladas por Dios? Porque estas cosas, por ejemplo, estas cosas de las que aquí
Pedro está hablando, nos está recordando el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso leímos en los versículos 5 y 6 en este mismo capítulo. Están escritas en el capítulo 2, habíamos leído eso anteriormente. Versículos 5 y 6, por si quieran corroborar. Están escritas y puestas de ejemplo, dice ahí en capítulo 2, versículo 6, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Porque Dios advierte que así como el juicio vino en otros tiempos, el mundo presente que decide ignorar a Dios y vivir en la vanidad de su pensamiento, también le va a llegar su juicio. También va a sufrir el juicio justo de Dios. Está reservado para su juicio y su perdición. Es tan necio el hombre que se cree muy sabio y se jacta de su sabiduría, el hombre natural. Y tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Indudablemente, tiene mucho conocimiento. Pero no se puede tener mucho conocimiento e ignorar a Dios, porque entonces se vuelve necio. ¿Sí? Es lo que estábamos viendo justamente hoy en la escuela dominical. Ya no había nomás tiempo para seguir abundando. Pero el caso de Salomón es una muestra más. Él recibió la sabiduría de Dios, pero Dios le dijo que si vos tenés temor, entonces yo voy a estar siempre contigo. ¿Sí? Salomón recibió toda la sabiduría, pero después se fue, como mi mamá solía decir, como carretilla, porque la carretilla dice que anda por su cabeza, pues, ¿verdad? Y nosotros también cuando queremos andar por nuestra cabeza, ¿sí? Y no teniendo como cabeza al Señor, aunque seamos muy entendidos, mucho conocimiento, aunque nuestro conocimiento sea de la palabra de Dios, si después queremos andar independientemente de Dios. ¿Y Dios qué dice? Separados de mí ustedes no pueden hacer nada. El hombre puede llenarse de conocimiento, pero no puede ser independiente de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen, dice el Señor. En su necedad, el hombre pretende negar a Dios, ignora voluntariamente y cree que por ignorarle se va a librar del juicio. El Salmo 14, versículo 1. Es un salmo muy conocido, pero vamos a leer solamente el versículo 1. Dice de esta manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Claro, y entonces, si no hay Dios, ¿y para qué hacer el bien, verdad? Si no hay Dios, podemos corrompernos todo lo que queremos. ¿Por qué vamos a sujetarnos si no hay Dios? Eso dice el necio en su corazón. Jesucristo también, en el Evangelio de Lucas, quiero leer brevemente, Lucas capítulo 17. También el mismo Jesucristo dijo, Lucas 17, versículos 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Volvemos a 2 de Pedro.
el capítulo 3, versículo 7, que ya leímos. Vamos a señalar también ahí. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así dice la palabra de Dios, hermanos. En esta semana yo vi un video de un religioso, un clérigo que tiene su espacio en las redes sociales, diciendo cosas muy lindas acerca del futuro. Estaba leyendo ese pasaje en el que dice Jesucristo que no va a venir con advertencia, ¿verdad? Y él entonces aplicaba y decía que no va a suceder así una hecatombe en el día que el Señor venga, no. Y el fin del mundo no va a ser una destrucción. No se va a destruir nada. Lo que Dios va a hacer es que va a cambiar este mundo y va a ser un mundo de amor. Va a ser todo lindo. Así explicaba este señor que... qué gusto, ¿verdad? Si fuera así, pero eso no es lo que Dios dice. Qué pena que hombres que deberían instruir, porque se llaman así, ¿verdad? Ministros de Dios, en lugar de instruir en la palabra de Dios, instruyen según su propia imaginación y dicen cosas que da gusto escuchar, ¿verdad? Claro, no da gusto poder escuchar que el cielo y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra para el fuego en el día del juicio. ¿Sí? No, da más gusto escuchar cosas lindas. Decir que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, eso ya es ignorancia voluntaria, porque la palabra de Dios revela que el mundo, como era entonces, pereció anegado en agua. Y en base a ese razonamiento también burlarse diciendo que nada va a pasar, que ningún juicio vendrá, eso es mayor ignorancia. La Escritura muestra que Dios siempre que advirtió de algo, siempre cumplió. ¿Sí? Dios no está llamando al hombre a la conversión so pena de traer juicio por amenazar nomás, ¿verdad? Así como a veces hacemos nosotros, muchas veces hacemos así nosotros, ¿verdad? Muchas veces le dice el papá o la mamá, le dice a su hijo, por ejemplo, entra, no te vayas a salir a mojarte ahí, porque ahora si te resfrías yo no te voy a estar cuidando, le dice la mamá o el papá, la mamá especialmente, ¿verdad? Le dice a su hijo, ¿verdad? Y después el hijo se resfría, se engripa, y ¿quién es la primera que le está cuidando? Y la mamá, por supuesto, ¿verdad? Nosotros muchas veces amenazamos todo de balde, ¿verdad? Pero Dios no amenaza de balde. Y una vez, y más, ustedes también habrán escuchado, yo recuerdo cuando estaba testificando a un joven y le hablaba de lo que la Biblia habla, ¿verdad? Del juicio de Dios. Y me decía él, pero entonces uno se va a convertir por miedo. Y sí, claro, temor de Dios es lo que necesitamos. Porque con Dios no se juega. Nosotros, porque dice la palabra de Dios que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Por nosotros primero. Ahora, si comienza primero por la casa de Dios, ¿cuál será el fin? De los que no le obedecen y no obedecen el Evangelio. Aunque los falsos profetas les endulzaban y les decían, no va a pasar nada, Dios cumplía lo que decía en su palabra. Vamos a mirar en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículos
16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y en el versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Qué cosas profetizaban? Y en el versículo 26 dice, no leo todo, pero ustedes pueden ver ahí, dice que profetizaban mentira y engaño de su corazón. Llego una vez más, estamos paseando por el Antiguo Testamento también. Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. Versículos 2 y 3, perdón. Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto es lo que dice el Señor, hermanos. Puede ser que nos parezca, y eso vamos a estar hablando un poco el próximo domingo, si Dios quiere, que tarda y todo eso puede ser, ¿sí? Pero sin duda Dios cumplirá. ¿Cuándo? Y siempre Dios cumple en el tiempo señalado, en el tiempo establecido. Ni un día antes, ni un día después. La Escritura dice, por ejemplo, que llegado el cumplimiento del tiempo, vino Cristo nacido de mujer. ¿Cuándo vino? Llegado el cumplimiento del tiempo. Sí, hay un versículo más allá en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, que como Dios, ahí vemos cómo Dios cumple, no cuando se le ocurre o no según de qué humor está, sino llegado el tiempo que Él estableció. Apocalipsis 19, 15. No es ese exactamente el versículo. Por ahí acá Ever nos va a ayudar a encontrar exactamente para que ustedes puedan corroborar. Donde Dios dice que está por ahí cerquita. 9, perdón, gracias. Ahí está. Sí, yo tengo acá 9:15, pero mi vista me... bueno, 9:15, gracias Ever. Qué bueno contar con Ever aquí, nuestro auxilio, rápidamente. Apocalipsis 9:15, dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cuándo sucedió esto? ¿O para cuándo estaba preparado esto? Y dice, para la hora, día, mes y año. ¿Se dan cuenta? No es cualquier día o en cualquier momento. Antes, ¿verdad? Algún día. No, es algún día. Es en un día, una hora, un mes y un año. Hermanos, aunque la visión parezca que tarda, sin duda vendrá. Y esto ya no voy a leer en el texto, pero pueden mirar Amós capítulo 4, versículo 12. Dice,
prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hermanos, el tiempo del Señor está pronto, cerca. Citando otros pasajes de la Escritura, dice que su aventador ya está en su mano. ¿Sí? Y dice también que el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿Sí? Ahí ya está. El Señor viene. Tengamos temor, vivamos en santidad. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y aquí también próximamente vamos a llegar a los versículos en los que dice que siendo que todas estas cosas van a pasar, cómo nosotros tenemos que estar viviendo en piedad y en santidad, en obediencia. Que el Señor selle, bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por estas cosas que nos revelaste a nosotros por medio de tus profetas, por medio de Jesucristo. Que todo el que oye, Señor, corra a cumplir, a obedecer, Señor. Y si hay alguien que no tiene el sello de tu Espíritu Santo por haber confiado en Jesucristo, por haber venido en arrepentimiento y creído en Él, el único Salvador y el único Señor, que considere, Señor, porque esa es nuestra vida. En su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.